excelencia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Amados hermanos, amada iglesia, el buen pastor, les recibimos con mucho gusto en esta mañana, en el Día del Señor, porque estamos celebrando el honor y la gloria que nuestro Dios merece. Cada uno ahí en su lugar, en sus hogares o donde quiera que esté, es la oportunidad para estar unidos, porque el Espíritu Santo nos une. Y como iglesia vamos a darle al Señor este tiempo. Es un tiempo histórico, un tiempo glorioso que Él ha permitido para que despertemos y veamos su poder, su amor y su misericordia y este mundo sea alcanzado. Bienvenidos hermanos, vamos a iniciar el culto de esta mañana dándole gracias a Dios y pidiendo su dirección para este culto que lo hacemos con todo nuestro corazón. Cierren sus ojos, ahí toda la familia. Pueden hincarse si quieren en la posición en que ustedes deseen. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias Padre porque eres bueno y porque permites que en medio de esta confusión en el mundo, tu iglesia pueda acercarse a ti y alabar tu nombre y recibir tu palabra para levantar nuestro ánimo, para reconocer nuestros pecados y para que tú recibas la honra y la gloria que mereces. Padre, dirige pues este culto, que podamos sentir tu presencia, que no haya ningún inconveniente para que estemos atentos a este culto precioso. Bendice pues a nuestro hermano predicador y que tu nombre sea glorificado. Y ahora vamos a continuar con nuestro culto, dándote gracias, leyendo tu palabra y alabando tu nombre. En el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias ahí en sus hogares donde estén, en el Salmo 145, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Recuerden, tienen que hacerlo, aunque estén en casa, todos parejitos, para que se escuche muy bien la lectura. Salmo 145, versículos del 1 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Vamos ahora, hermanos, a escuchar y a cantar alabanzas al Señor. Levántense sentados como quieran estar, pero que su corazón esté lleno de gozo y de gratitud a través de estos cantos, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Que la tierra será llena de su gloria. Alza tus ojos y mira la
establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será Señor, llena la tierra de tu gloria. Una vez más vamos a cantar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Aleluya. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Hermanos, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque tenemos predicadores suficientes para suplir y para dar el mensaje de salvación. En esta mañana recibimos a nuestro hermano Javier Vázquez, que presenta la palabra de Dios para su iglesia. Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos podemos reunir libremente un día más, hermanos.
ahora lo hacemos desde nuestros hogares, desde diferentes lugares. Seguramente, hermanos, todos podemos darnos este privilegio de poder meditar en la palabra de Dios. Y el tema de esta mañana, hermanos, está dedicado al testimonio. Dar testimonio. Para Dios, hermanos, si tú tienes ahí tu boletín, dice este boletín que para Dios el testimonio es de gran importancia para su creación. Después de la caída del hombre, Dios prometió redención a la humanidad, pero esta solo sería posible a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su palabra vemos cómo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dan testimonio de cómo, cuándo y a través de quién la humanidad puede ser rescatada de la caída de este pecado, misma que le separa de su Creador, o sea, le separa de su Hacedor, de Dios. Vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos, cómo el Padre da testimonio del Hijo, allí en 1 de Juan 5, 4, 13. Vamos a ver cómo el Hijo da testimonio de sí mismo también, obviamente, porque el Padre, el Espíritu Santo, ha dado testimonio de Él, ahí en Juan 5, 36 al 37. Y nos vamos a gozar también viendo cómo el Espíritu Santo da testimonio, ahí en Juan 15, 26. También, hermanos, recalcaremos que hombres y mujeres que creyeron y obedecieron al llamado de Dios, dieron testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es de suma importancia que nos quede claro que la iglesia del Señor ha sido llamada a dar testimonio de nuestro Señor a este mundo caído. Este mundo que está perdido, hermanos, y está amoldado a su realidad. Hermanos, que la bendición de nuestro Dios y Salvador sea con todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Nos reunimos, Señor, para darte la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Nos reunimos, Señor, porque sabemos que has preparado este alimento, Padre, en este tiempo, para que tu iglesia, Señor, sea edificada, Señor. Padre mío, recibe la honra, la gloria y la alabanza, y te pedimos, Padre, como siempre, que tu bendito Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento. Tú, Padre, sabes quién verá esta porción de tu palabra a través de este medio, en este tiempo, Padre, y te pedimos, Señor, que tu palabra haga lo que tú quieres que haga, Señor, y glorifique tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu bendito Hijo, nuestro Salvador. Amén. Así pues, hermanos, les invito a que abramos la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo. Mateo 24, 14 hace alusión a este tema del testimonio. Mateo 24, 14, hermanos, dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El tema principal es el testimonio, el entendido de que el Señor nos está hablando, que será predicado a todas las naciones y que entonces vendrá el fin. Pero, hermanos, estamos en este momento en la tarea de dar testimonio. El fin lo vemos a través de la palabra de Dios, pero el fin solamente nuestro Señor lo conoce. De tal manera, hermanos, que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí en 1 de Juan 5, 4, versículo del 4 al 13. 1 de Juan 5, versículos del 4 al 13. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre,
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos ahora, hermanos, a Juan. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí en Juan 5, versículos 36 y 37. Palabras de nuestro Salvador. Dice el Señor: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ahora pasemos a ver Juan 15, 26. Dice la bendita palabra de Dios: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hasta aquí, hermanos, hemos visto al Padre y hemos visto al Hijo, dando certeza, hermanos, de que el testimonio de nuestro Salvador es verdadero, es poderoso y es para todas las naciones, es para todo ser viviente. Pablo declara ahí en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A Dios le ha placido, hermanos, también hablar de ti y de mí, cuando el Señor en su palabra nos dice que el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Regresemos una vez más a Juan 15, 27. Ya leímos Juan 15, 26 y vamos a ver qué es lo que nos dice en el 27. Dice el Señor Jesucristo: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Palabras que el Señor dedicó a los siervos, a los discípulos que caminaron con Él durante el tiempo que el Señor estuvo en esta tierra. Y vosotros daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y si bien es cierto, hermanos, en la Gran Comisión vemos ahora que el Señor Jesús también nos dejó una tarea: compartir la verdad, dar el testimonio de Cristo a todas las naciones. Un versículo más, Juan 21, 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Ahora vemos al apóstol hablando y dando testimonio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio
es verdadero. Ahora ya vemos al hombre que caminó, que enseñó, que aprendió, que ahora nos toca a nosotros también dar testimonio, hermanos, que la palabra de Dios habla de nuestro Salvador y que es para nuestro bienestar de la humanidad. Testimonio. Vamos a gozarnos viendo unos ejemplos, hermanos. El testimonio de Juan, pero vamos a ver la consecuencia y vamos a ver el resultado. El primer hombre que fue llamado, hermanos, a dar testimonio fue Juan. Vamos a Juan, versículo 1, capítulo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan fue llamado a dar testimonio. Dice a partir del versículo 19 al 36, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de los discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Hasta aquí, hermanos, estamos viendo a este hombre que dice la palabra de Dios que fue llamado y que fue escogido para dar testimonio del Señor. Y hasta donde hemos leído ahorita de la palabra de Dios, vemos que obviamente él obedeció y daba este testimonio del Señor. Pero vamos a ver cuál fue la consecuencia, pues, de esta obediencia a este llamado. Y la encontramos inmediatamente a partir del versículo 37. Dice que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló ahora a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gózate, hermano, al ver la consecuencia de la obediencia de Juan. Los hombres que lo oyeron conocieron a Jesús, creyeron a lo que Juan decía, creyeron lo que Jesús decía, y vemos que ahora este varón Natanael acertó en lo que su corazón le dijo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y el Señor Jesús le dio una promesa. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pasemos a un segundo ejemplo, hermanos, que es el apóstol Pablo. La palabra de Dios ahí en Hechos 9, versículo del 10 al 17, nos habla de un varón. Dice la palabra de Dios, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo fue llamado por el Señor. Pablo fue escogido por el Señor. Vemos que a Natanael el Señor le prometió que cosas mayores haría, que vería el cielo abierto, pero de Pablo dice el Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dar testimonio, hermanos, es una tarea, es un privilegio, pero tiene también una consecuencia, una bendita consecuencia eterna. Cuando tú compartas del Señor, vidas serán transformadas. Tú conoces a muchas personas a tu alrededor que no han aceptado a Cristo, que han escuchado, pero han cerrado su corazón. Eso es una realidad en todo el mundo, amado hermano. Pero también es una realidad que el Señor nos ha enviado a compartir la palabra, a dar testimonio. No sé cuál sea
la consecuencia, pero el Señor sí la conoce. Muchos vendrán y toda rodilla se postrará delante del Señor, porque el Señor espera que nosotros obedezcamos a este llamado. Jesús trató con la humanidad. Jesús trató con personas que venían, que le seguían, que le escuchaban. Y vemos ahí en Juan, hermanos, Juan 2, versículo 2, versículo 23 y 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce mi corazón. Pero de cuán gran importancia, hermanos, es que nosotros conozcamos el corazón de Cristo, que conozcamos cuál es el motivo por el cual Él vino a este mundo. Él vino a morirse, hermanos, para reconciliar al hombre con el Padre, con Dios. De tal manera, hermanos, que si nosotros obedecemos a este llamado de dar testimonio de nuestro Salvador, muchos vendrán al conocimiento del Señor, muchos vendrán a vida eterna, muchos tendrán salvación. Está en nosotros, hermanos, que podamos entender que hemos sido llamados, o sea, hemos sido enviados y apartados para dar testimonio. En la Biblia del lenguaje sencillo, esta misma porción de Mateo 24:14 dice así: el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Mientras meditaba en esta porción de la palabra de Dios, escribía yo en la preparación de este sermón y ponía: un día la palabra de Dios estará en tiempo presente, en lo que nos dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis 6. Y hermanos, cuando yo lo escribía decía: Señor, no sé si estoy pensando correcto, pero tu palabra es eterna. Tu palabra habla del pasado, habla del presente y habla del futuro. Entonces, por lo tanto, entiendo, Señor, que lo que yo veo ahí en Apocalipsis 6, versículo del 9 al 11, Señor, es algo que está por suceder. Y es necesario, hermanos, que tú lo escuches, que tú creas a la voz del Señor, porque la palabra de Dios dice esto. Apocalipsis 6, versículo del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dice la palabra de Dios que estos dieron su vida, perdieron su vida, hermanos, a causa de la palabra de Dios, a causa del testimonio que tenían, a causa de compartir el testimonio de Cristo. Y ellos ya claman a voz diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre? Y el Señor dice que todavía faltan algunos, tal vez muchos, hermanos, que tengamos también que dar nuestra vida por compartir el testimonio del Señor. Claro, si tú decides quedarte en casa, si tú decides ser indiferente a este llamado que dice el Señor en su palabra,
Habrá una consecuencia en el mundo, claro, gracias a aquellos que obedezcan al Señor, pero tú no serás partícipe de esta bendición. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que todos aquellos que hemos creído en Él, que sabemos que hemos sido comprados con su sangre bendita y que somos ahora su pueblo, su iglesia, podamos, hermanos, gozarnos dando este testimonio. Que vuelvo a repetir, hermanos, es una y bendita eterna consecuencia en la vida del cristiano si tú lo compartes. 2 versículos más, hermanos. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra de Dios es clara, hermanos, que los vencedores fueron vencedores por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, pero dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Había prometido no hacer énfasis en la situación que estamos viviendo, hermanos, y no porque no sea correcta, sino que estamos recibiendo mucha información por muchos lados. Y he escuchado a amados hermanos, no diciendo cosas que no sean correctas, sí hay que guardarse, por supuesto, es la recomendación que nos dan las autoridades. Pero hermanos, si te guardas, no te calles, no te calles, comparte del Señor, haz uso de la tecnología, pero no te calles. Apocalipsis 22. Versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí está, hermanos, la palabra del Señor. Ahí está el Señor mismo. Ahí vemos al Padre dando testimonio. Vemos al Hijo dando testimonio. Vemos al Espíritu Santo dando testimonio. Vemos a siervos dando testimonio. Vemos, hermanos, que hemos sido llamados a dar testimonio. No nos quedemos callados. Los corazones de la gente están sensibles en este momento. Pero, hermanos, está en nosotros el poder entender y reconocer que la palabra de Dios es eso, es palabra de Dios, pero también es una orden para nosotros, puesto que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque en ella, Señor, nos has dejado claro, Padre, cuánto amas a tu Hijo. Pero también nos deja claro, Señor, cuánto nos amas a nosotros, Señor. Y por eso, Señor, enviaste al Señor Jesucristo a dar su vida por nosotros. Gracias por ello, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque también tú nos dices que amemos a nuestro Padre, que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, pero también nos invitas a que amemos a nuestro prójimo. Señor, que tu palabra y tu consejo nos muevan, Señor, a permanecer fieles a ti y a tu palabra, Señor. No permitas, Padre, que como iglesia tuya, nosotros, Señor, permanezcamos indiferentes, silenciosos. Ahora que es el tiempo exacto que tú has marcado en este tiempo, a través de estos sucesos, Señor, para que muchos otros vengan al conocimiento de ti, mi Señor Jesucristo. Señor, limpia nuestras vidas, Señor, y usa nuestras vidas para ti, Señor. Así pues, Padre, recibe la honra, la gloria y la alabanza, Señor, y te damos gracias por tu palabra que es verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga. Amados hermanos, damos gracias a Dios por su palabra predicada. Si usted puso atención, anotó los versículos, creo que podrá dar un repaso de este sermón
siguiendo cada versículo para entender sobre este tema del testimonio. El Señor Jesús no va a venir antes si nosotros no damos testimonio. Hermosas palabras que han sido expresadas de una manera espiritual con todo el corazón de mi hermano Javier, para que tú la revises, para que tú veas el poder de Dios, la grandeza que nos ha dado, el privilegio que nos ha dado para predicar, para dar testimonio. Gloria a Dios. Aliméntate, revisa toda la semana este sermón, porque será de bendición para tu vida y para las personas que están alrededor de ti. Bendito sea el Señor. Queremos, hermanos, ahora dar algunos anuncios que son pertinentes y ustedes han recibido a través del WhatsApp que se ha mencionado, el boletín donde se mencionan algunos aspectos de lo que está pasando en la iglesia, de lo más notable para nosotros. Así que en primer lugar, revisen ese boletín y encontramos un segundo punto importante, que es lo relativo a las ofrendas y los diezmos. Usted puede, siguiendo la guía que está también en el boletín o en los WhatsApp, que puede traer su diezmo aquí, puede depositarlo por el banco, a las cuentas bancarias, o depositarlo en la cuenta del banco también. De alguna manera, hermanos, necesitamos ser fieles a Dios. Él no nos va a fallar y Él dará lo necesario para que su iglesia mantenga el ritmo de trabajo, que no nos detenga nada para seguir adelante. Así que les pedimos su apoyo. También está un precioso programa de oración que está marcado como 24/7, es decir, 24 horas por 7 días a la semana. No va a parar hasta que termine esta necesidad. Y usted todavía puede inscribirse. Tenemos ahorita 4 horas abiertas, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Apresúrese porque alguien le va a ganar. Y si se enciman 2 o 3, amén, también es posible. Así que, hermanos, tenemos esta gran bendición de estar orando ahora más que otras veces. Vean cómo Dios está preparando las cosas para que su iglesia esté fuerte, firme, tomada de sus manos, leyendo la Escritura, confiando en sus promesas. Y otro apoyo que también quisiéramos recordarles es que tenemos una canasta de misericordia y se están ofreciendo a las personas en necesidad, y habrá más ahora en estos días. Así que pues también, si es posible, aparte algún elemento que pueda usted traer para bendición de otros hermanos. Estemos pendientes, hermanos, porque Dios está abriendo puertas de oportunidad. Les doy un testimonio rápidamente. Tuve que ir a recoger un medicamento en el hospital días pasados. Y mientras estaba la señorita buscando el medicamento, yo estaba escribiendo un bosquejo. Y ella me dice, ¿está escribiendo? Le digo, sí. ¿Y qué cree que estoy escribiendo? Es que en mi iglesia tenemos un programa de oración y de dar testimonio a través del WhatsApp. Y mire, qué curioso que el texto que escogí me habla Dios sobre un tema que es la envidia. Y le estaba explicando el texto, 2 o 3 textos, y me dice, ¿en qué pasaje está? Y lo anotó. Y me dice, ¿qué cree que estoy viviendo eso en mi hogar? Porque resulta que mi padre, que murió hace 1 año y unos meses, pues nos dejó una casa, a mi madre, a mí y a 2 de mis hijos. Pero tengo un hermano que tiene una posición económica muy buena y nos quiere quitar la casa. Y ya se vino a vivir con nosotros, con sus 3 hijos y su esposa, pero con un carácter de maldición y no nos habla y nos quiere sacar. ¿Y qué cree que el fin de semana, para amanecer el domingo, algo pasó? Porque vino una ambulancia y se lo llevó al sanatorio. Todavía no sabemos qué ha pasado, porque mi hermano recibió pues un accidente, no sabemos qué. Y entonces le dije, mire, hermana,
o amiga, pero que está escuchando la palabra, ha asistido a la iglesia algunas veces ahí en Guadalajara. Y digo, mira, ahora lo que usted tiene que hacer es orar por su hermano para que Dios haga una obra. Y dice, sí, tiene razón. Gracias. Dios lo mandó por esta medicina, pero lo mandó para que yo recibiera esta palabra y ahora tengo más paz en mi corazón. Así que hermanos, vean cómo Dios puede usar la vida de cada uno de nosotros y Él va acomodando para que demos testimonio. Es lo que este sermón nos ha bendecido y nos hace recordar que tenemos esa responsabilidad para que el Evangelio crezca en este tiempo difícil y más personas sean salvas y puedan ir a la eternidad con nosotros. Ahora vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Sigan disfrutando con su familia de este tiempo de estar en casa, tengan tiempos de oración, lean su Biblia, háganse preguntas bíblicas y verán que es una cosa preciosa que los hijos, yo sé esto, y el otro también contesta, y se enriquece la vida espiritual de cada familia. Les animamos a que sigan esto y mantengan su fe en el Señor. Él va a sacar adelante al mundo con grandes cambios espirituales. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque esta palabra de testimonio está en la Biblia siempre. Siempre Dios quiere que demos testimonio, que no descansemos, que aprovechemos cada oportunidad para hablar de Cristo y de su poder y de su amor. Bendice a nuestra amada iglesia, ahí en casa, en el trabajo, los que tengan que ir, los que tengan que esperar, la universidad para regresar a clases, cualquiera que sea la situación, pero que estemos tomados de tu mano, leyendo tu palabra, teniendo más tiempo en la oración y dando testimonio de tu amor y de tu misericordia, porque es tu propósito en la gran comisión. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar.